aquí en adelante nos iremos adentrando en un país completamente distinto a lo que veníamos viendo. Vestimentas típicas, nuevas formas de comunicarse, comidas diferentes y, como no, paisajes realmente alucinantes. ¡Éjale! Ahí lo tenemos, el imponente lago Atitlán. Formado hace miles de años tras una enorme erupción volcánica, hoy es considerado como uno de los paisajes naturales más impresionantes no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Hoy nos adentraremos a descubrir el lago de Atitlán, en Guatemala. Está súper bonito todo, así muy llamativo. El piso, todas las callecitas, o sea, tiene muchos detalles. Mire, por ejemplo, esta... ¿Todo bien? Miren qué pueblito tan interesante. Chicacao se llama. Oye, mucho movimiento, ¿cierto? Así como mucha información muy rápido. Aparte, como muchos puestos de comida. Todavía no distingo la comida por la que me está tentando. Ya va a llegar su momento. Mira, mucha identidad la de este pueblito. Así el piso también como en adoquines, ¿no? Segundo día en Guatemala y se siente mucho la cultura. Sí, eso sí es verdad. Muchísimo. Que eso es lo más bonito de los países. Así comenzábamos a notar un cambio cultural muy fuerte. Las vestimentas tradicionales, los colores, los mercados y muchas costumbres que siguen muy presentes en esta región del país. Pero qué linda se ha puesto esta ruta, Dios mío. Miren qué belleza. De hecho, los árboles llegan a ser como un túnel natural. 28 grados, también una temperatura pero perfecta. Empezó esto camino hacia el cielo. Pura subida, miren. Déjale. Muy interesante la ruta por acá. No, esto sí ya es montaña, ¿cierto? Sí. Está tan linda la ruta que hasta el hambre se me quitó. Sí, a mí igual. Pero lo que menos me imaginé es que fuera esta ruta tan selvática, muy verde. Sí. Y con muchas curvas. 25 grados de temperatura. El GPS nos llevó por Chicacao, una zona ubicada en la boca costa de Guatemala, y desde aquí la ruta comienza a subir miles de metros hacia el altiplano guatemalteco, transformando por completo el clima, el paisaje y también la forma en la que se vive en esta parte del país. ¡Qué espectáculo! ¡Qué lindo! ¡Qué ¡Guatemala! ¡Qué ruta más bella! ¡Yeah! Y qué mejor que la caballota está bien. Sí. Sí, caballotita hermosa, te extrañábamos. Y qué buen homenaje para probar la suspensión. Sí. Uf, qué hermoso. Ahí lo tenemos, el imponente lago Atitlán. ¡Qué poderoso!, ¿no? ¡Qué homenaje el que nos dimos llegando para acá!
Y la ruta sigue siendo pero bellísima. En medio de esas imponentes montañas, ya con el lago aquí a nuestra derecha. Nos tiene bastante sorprendidos el tema de la temperatura porque hace frío. Son 18 grados los que hay y pensábamos que iba a ser un poco como más caluroso. Pero es solo sensación, ¿no? Porque así frío no es que haga. Digo, es que está todo como bastante más fresco. Y como ven aquí a los lados también hay cultivos de café. Espectacular. Pero miren lo que es esto. No, qué pedazo de paisajes los que hay acá. Cierto, qué belleza. Eso sí, vas con frío, ¿no? Sí. Observen aquí a los lados del lago que hay unos pedazos de ciudades gigantes. Mire, por ejemplo, aquí todo ese caserío. Nosotros vamos para... ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos, amor? San Marcos La Laguna. Mira cómo se ve lindo ahí a los lados. Ya hay unos asentamientos más bien grandes. Despertamos frente al imponente lago de Atitlán, en Guatemala, un enorme lago volcánico que se formó aproximadamente hace 84.000 años tras una gigantesca erupción conocida como los Chocollos, considerada una de las más importantes del periodo cuaternario a nivel mundial. La fuerza de esta erupción provocó el colapso de antiguos volcanes, creando una enorme caldera que, con el tiempo, terminó llenándose de agua y posteriormente, dentro de esta misma formación volcánica, nacieron los volcanes Volcán San Pedro, Volcán Tolimán y Volcán Atitlán. Todo este proceso geológico terminó formando lo que hoy es considerado el lago más profundo de Centroamérica. Buen día desde San Marcos, a las orillas del lago Atitlán. Pues les cuento, 3 días estuvimos aquí en este hostel que la verdad se pasó súper bueno, muy tranquila. Sí, Hostal Pachamama se llama, súper económico también. Y estuvimos aquí. Esta vez nos quedamos acampando. Sí. Frente a los volcanes, con naturaleza, con los pajaritos en la mañana. Creo que le acertamos el lugar. Sí. Y bueno, también es un buen punto porque aquí estuvimos haciendo base para ir a conocer aquí lo que fue el pueblo. Estuvimos igual conociendo un poco entre sus callejones. Vimos que venden mucha artesanía. Hay mucha gente también pues que vende como comidas típicas. Eso sí. ¿Eso? Comida tradicional. Tamales preparadas en San Marcos de la Laguna. Ah, güey. Saludos. Es atol ¿Y el- de trigo. Ah, de trigo, Ah, sí. con canela. Con canela y azúcar y leche. Ah, bueno, gracias. $1 los tamales. $1 los tamales. Oh, está rico y calientito. Cosas calientes con este clima, ¿ves? Ah, ya. Ahí está. ¿Y esta cómo se llama? Es enchilada. Enchilada. Sí. ¿Y qué tiene la enchilada? Lleva frijol, y chomín, repollo picado, cebolla, huevo, queso y salsa natural. Ah, y listo. Gracias. Mira, otro de los menús que venden aquí. Esta es comida criolla. A ver, yo ya probé el tamal. No, prueba tú este. A ver, Valentinita va a probar aquí. Sí, está rico. Aprobado. También comimos algunas comidas como típicas. Eso, el tamal. Estuvo súper bueno el tamal, así que se las mandaron ahí aquí en Guatemala con
con esa comida. No, y otra parte que yo estoy muy feliz, que yo había investigado que San Marcos era como uno de los lugares con más yoga, como con más meditación, entonces ya no estábamos por ir el día de ayer y yo dije, ay, no tuve esa experiencia, pero justo la persona que estaba acampando al lado de nosotros hacía clases de yoga y nos hizo participar de una ceremonia muy bonita para la unión de todos los chakras y bueno, participamos de eso y estuvo súper entretenido porque acá como que se presta el lugar de mucha tranquilidad, mucha paz. El lugar se presta para estar con mucha naturaleza, estamos frente a los volcanes, entonces se siente como esa energía. Y, hay muchos, como dijo Santi, locales como de artesanía, de incienso, de muchas como de flores y todo eso. Está muy bueno el lugar. Demos una vuelta acá para que vean San Marcos La Laguna, un lugar ultra pachamámico y también conocido, ¿no? Turísticamente. Mira, ven, este es como el centro de San Marcos. Aquí muchas... Aquí es donde comimos las pupusas. Sí. Y ahí. los tamales. Ahí venden tamales, acá venden las pupusas, allá venden tortillas. Aquí es donde compramos para el desayuno. Sí, entonces está súper bueno. Y algo que quiero así como relevar. Ah, humor. Golpeé algo. Así. No me deja bajarme, Ya, ahí está. Ya. Algo así que me gustaría relevar es que esta es una de las partes más montañosas que tiene Guatemala. Entonces ahí el clima es distinto, la cultura es diferente, también hay una alta cultura maya. Entonces, como ven, a todos los alrededores se ve mucho la vestimenta típica. Así como por ejemplo la niña que está ahí haciendo las tortillas, la señora ya vendiendo sus frutas. Entonces se ve muchísimo la cultura en las calles en general. Mira por ejemplo la vestimenta de la señora, ¿ven? Algo que nos decían muchos, que hoy obviamente las nuevas generaciones están perdiendo un poco lo que es el tema de llevar la vestimenta, pero pues yo creo que eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Pero aquí se siente demasiado marcado. Entonces eso lo hace ser muy bonito y único. Sí, por eso venía diciendo que quede claro que no es por comparar ni nada, al contrario, deberían sentirse muy felices porque estos lugares me recuerdan como mucho Perú, de todo lo que fue la sierra, que lo pasé muy bien, ese clima tan como frío, y cuando sale el sol como que se disfruta mucho, como que el sol te llega a abrazar, la vestimenta, como que se siente mucho la cultura. Me gustó muchísimo, no me quiero ir, así que vamos. Bueno, no nos vamos a ir todavía. No, vamos a ir hasta el próximo pueblo que se llama San Juan La Laguna. Que dicen que es uno de los pueblos como más artesanos. Bueno. Buena. Así que vamos a ir hacia allá, estamos súper cerca, son 7 kilómetros. Y aquí como bien lo típico, en lo que se mueve todo el mundo, para todos lados, son estos tuk-tuk que ven aquí. Que de hecho nos sorprendió muchísimo porque trabajan gente de todo tipo, hasta niños. Hemos visto niños, yo que sé, de 8 años máximo. Yo creo que han tenido los niños manejando estos tuk-tuks. Aquí alrededor del lago igual hay muchísimos pueblos. Si no me equivoco son alrededor de unos 14 pueblos, pero los que están así a orillas del lago como tal son 11. Y los pueblos que están a los alrededores se pueden visitar, o bien sea por esta vía, o muchos que no traen transporte o así, lo hacen en lanchas, que también es como una forma bastante práctica de moverse de pueblo en pueblo. Ven, por ejemplo, al pueblo que vamos está ahí al frente.
bienvenidos aquí ya a San Juan La Laguna. Ah, mira, ahí está, se ven esas callecitas así como bonitas, ¿no? Vamos a mirar dónde dejamos la moto, a ver si podemos caminar por acá. San Juan La Laguna es un encantador y colorido pueblo ubicado en la orilla del suroeste del lago Atitlán, en Sololá, Guatemala. Habitado principalmente por la comunidad maya Subtujil, es reconocido internacionalmente por su autenticidad, destaca por sus calles adoquinadas, decoradas con murales sobre la cosmovisión maya, la famosa calle de las sombrillas y la calle de los sombreros. Pues sí les cuento que aquí San Juan La Laguna ha apostado completamente por el turismo y se nota que le han metido muchísimo amor a todo lo que son las calles, sí, para atraer al turismo, ¿no? Porque miren, está súper bonito todo, así muy llamativo, el piso, todas las callecitas. Miren aquí el mural tan bellísimo que hay, ¿no? Súper bonito. Vamos a echar una mirada a esta catedral. Mire, eso se ve que es bien antiguo, esa construcción ahí. Se nota que la catedral, la fachada es la original y la antigua, y de aquí para atrás hicieron como la nueva. O sea, bueno, no voy a entrar porque tengo el casco puesto, pero súper bueno, ¿no? Que hayan conservado la fachada original. Estos trajes son típicos de aquí. De aquí. ¿Y cómo se llaman? Para tejer. ¿Usted mismo los teje? Algodón. Sí, es algodón. ¿Algodón? Sí. Aquí en la Hecho zona, mano, sí, acá hecho mano. en la zona veo que se ve Sí. mucho el algodón, ¿no? Sí, es que aquí mucho algodón es el que quieren los turistas. ¿Y cuánto se demora usted haciendo uno de estos? Una semana. ¿Una semana? Una semana. Puede decir bienvenidos a todos para que vengan al lago Atitlán, pero en su idioma. Bienvenido, le pedí a Kabila Huaveri, que la o Hanakun, Huaveri, porque la Washik, que lo ha producto, porque Ecolacala, Hanewei, y otra Washik, pues bienvenido, bienvenido a todos los turistas que mandan. Listo. Sí. Bueno, gracias, doña María, que le vaya bien. ¿Cómo se llama? Santiago y Valentina. Valentina, mucho Un gusto, Bueno, que le vaya un muy gusto. bien. Que le vaya bien. Chao. Por último, antes de despedirnos del lago, nos metimos a la calle de las sombrillas, calle en la que increíblemente se podía atravesar en la moto. Mire, restaurantes con Medellín, almuerzos colombianos. Ajá. Ay. Hola, ¿por ahí? Gracias. Está bueno, está súper lindo. ¿Sí? Qué buena. Listo, gracias. Estos son como pasajes, pero increíblemente se puede pasar en la moto. Son rutas por las que transita la gente normalmente, pero también son las mismas calles turísticas. Pues entonces esto, mi querida gente,
Acá hay muchísimas cosas por hablar sobre el lago Atitlán, infinidad de cosas. Y qué decirles, que esta zona está muy bonita para venir a visitarla. Hay que venir con mucho tiempo, sí, porque hay muchos pueblos para conocer, para ver. De hecho, ayer me estuvieron comentando que se puede ir a hacer trekking al Cerro de Oro, si no me equivoco, así es el nombre. Entonces hay muchas cosas para conocer aquí en la zona, y qué mejor deleitar la vista con todos esos volcanes ahí bellísimos, miren. Entonces, una real belleza. Así que queda la invitación para que todos ustedes vengan a visitarlo, porque el lago Atitlán ofrece muchísimas, pero muchísimas cosas. Nosotros la verdad que por el tema factor tiempo, y porque justo pasamos en los días aquí en los que teníamos que editar, se nos fueron varios días. Hay que dar la invitación para que ustedes vengan y lo disfruten como se debe. Así que el lago Atitlán, muchas gracias. ¿Y tú? Sí, muy agradecida por toda la experiencia que vivimos, me encantó el lugar, quedé bastante sorprendida. No me imaginaba que todo este lugar me iba a regalar uno, no sé, siento que este lugar va a quedar como uno de mis mejores lugares también. Me encantó mucho, me atrapó y me está costando dejar el lago. La verdad que no tenía muchas ganas de irme. Me faltó la foto en el lago, una habitación en el lago, me faltó eso. ¿Con la vista al lago? Sí. Bueno. Una muy bonita experiencia, muy lindo el lugar, me encantó. Me dejé impresionar, nunca había visto una foto, nada de este lugar, entonces estoy más sorprendida de lo que yo imaginaba. Mucha montaña, la energía siempre de las montañas, de los volcanes, las montañas con mucha selva, el frío que hace, el viento por las mañanas, por las noches. Y el sol que sale es el sol que te abraza. Así que mucha paz, mucha tranquilidad en el lugar, que yo creo que eso es lo que... Por eso no quería continuar el viaje, porque la tranquilidad que estaba sintiendo y la conexión tan bonita con la naturaleza hace que eso te atrape. A veces para nosotros es muy difícil explicar lo que realmente nos entregan los lugares. Y sí, aunque por estos medios compartimos nuestras experiencias, antes que creadores de contenido nos consideramos viajeros. Y eso muchas veces implica dejar la cámara a un lado para simplemente sentarse, mirar y vivir el momento. Quizás por eso de muchos lugares terminamos yéndonos con la sensación de no querer partir. Todavía queda mucho por ver de Guatemala, entonces vamos a continuar. De hecho, nos estamos yendo hacia el Volcán de Fuego, que es una de las experiencias imperdibles cuando se viene aquí a Guatemala. Entonces vamos a ir encaminados hacia allá a ver cómo nos va. Tenemos suerte buscando algún tour o alguna empresa que nos lleve a hacer una de las experiencias más increíbles que hay, creo que en la vida, porque todo el que va dice que es lo mejor que hay. Así que vamos en camino y a ponerle bueno. El volcán de fuego es un coloso que constantemente libera cenizas, humo y explosiones visibles desde varios kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los volcanes más activos del continente. Y aunque en este momento todavía no imaginábamos todo lo que viviríamos allí, muy pronto terminaríamos subiendo hasta sus alrededores. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Qué increíble, qué increíble! Suena durísimo el volcán mientras uno está subiendo. Pero esta historia la veremos el próximo domingo.